¿Cuál fue la primera impresión suya al ver al padre Patricio? Bueno, me pareció un hombre muy santo. Trabajé 2 años cortando rosas, pero yo llevaba también una meta secreta, quería ver los lugares de Jesús y tal. Yo quería, pues, desayunando con el director fundador de la nueva orden, le dije: padre, ¿usted cree que yo podría encajar aquí como novicio? Y al tío se le puso una sonrisa de oreja a oreja y dijo: pues claro que sí, ¿por qué no, tío? Vente con nosotros y tal. Entonces, eso es como meterse un chute por la mañana. Sales con unas energías totalmente renovadas. Yo llevaba a un enfermo que no podía andar y eso, y de pronto se puso en pie y salió corriendo. ¿Tú has leído el Popol Vuh? Sí. Que se habla de la creación del mundo a través de la palabra, la Biblia. Si te das un paseo por Copán, Sí. los templos son figuras babilónicos. ¿Cuál fue la primera impresión suya al ver al padre Patricio? Bueno, me pareció un hombre muy santo, que tenía un gran conocimiento de lo que es la condición humana. Él vino de un vuelo de San Pedro Sula. Estuvimos, pues, yo le esperé en el aeropuerto, estuvimos pues casi toda la mañana charlando sobre qué posibilidades tenía yo para hacer aquí, ¿no? Y así empezamos a conocernos un poco. A partir del 3er año ya me dejaron en la San Fermín y ya fue, digamos, el año más dulce que tuve aquí con las cepotas. Sí. Y entonces ya me dejaron aquí y ya me hice cargo de la preparación para la Puma. Hasta este año tuve el 100% de éxito. Este año ya no creo que vaya a tener esa cuota de éxito, pero no creo que no es culpa mía, es simplemente que no me han organizado bien el tiempo, ¿no? Sí. Y es una de las razones, digamos, por las que me voy. Sí. Volveré a Honduras, pero no aquí, sino a la entrada cerca de Copán, y voy a ingresar en la vida religiosa. Cuando usted era niño, ¿soñaba con ser lo que es ahora? No, yo creo que mi interés por la misión surgió cuando estudiaba teología en Roma, ¿no? Siempre me apasionaba, pues, conocer otras latitudes, otra cultura, otros idiomas también. Y bueno, ahí empezó todo, ¿no? Luego, por los avatares de la vida, pues tuve que trabajar fuerte para pagar las carreras de mis hijos y demás. Pero una vez que ya mis hijos se licenciaron, ya se independizaron, encontraron trabajo y tal, me encontré con 65 años, pletórico de energía y de salud, y con la vida resuelta, prácticamente con las pensiones que saqué a lo largo de mi vida, y entonces pude plantear mi vida pues como mejor me parecía. Y ahí empezó, digamos, el interés. Hice unos estudios de misionología y así empecé, pues primero en la República Dominicana, luego en Bolivia y ahora aquí en Tegucigalpa. Sobre su familia, ¿usted ha tenido como influencia sobre ¿su familia ha influido en usted? ¿O usted es un caso excepcional de su familia? No, es decir, mis hijos están inmersos en el mundo capitalista. Viven, pues eso, viven para el trabajo, para las vacaciones, para ropa de marca. Sí. Y para el BMW, claro. Y ellos están inmersos en su mundo y yo les dejo ahí, ¿no? Pero, por ejemplo, mi hija pequeña me visitó cuando estuve en la República Dominicana y le gustó mucho lo que estaba haciendo. Vino cuando estaba explicando en la cristología las apariciones de Jesucristo y demás, y quedó muy fascinada de eso. Me dijo que le gustaría
profundizar más en estas cosas. Pero luego ya fui a Bolivia y estaba el COVID, y ya con el COVID y eso, pues la gente cogió miedo, ¿no? Y ahora ya que tienen familia y bebés y niños pequeños, pues siguen su ruta capitalista, sí. Pero son felices a su modo, claro. Entiendo. Sobre sus padres, ellos, ¿cuál ha sido sobre usted el papel de ellos y ese espacio que le han dado a usted en convertirse en lo que es ahora? Bueno, mis padres hicieron lo que pudieron, según las medidas de sus posibilidades, ¿no? Me facilitaron ir a la universidad. Luego yo dije que cuando terminé que me quería ir a Roma, porque me salió un puesto de trabajo en Roma y tal, y me respetaron totalmente, ¿no? Y luego, cuando dije que me casaba y eso, nunca se han opuesto, me han dejado un espacio de libertad enorme, ¿no? Y después del divorcio, pues lo que hice fue volverme a casa y estar, sobre todo para mi madre, ¿no? Cuando quedé viuda y eso, pues fue un gran apoyo a mi madre, fue una cosa de devolverle todos los interpinos que había tenido conmigo, ¿no? Por lo menos le di una vejez bastante cómoda. Hábleme sobre su trayectoria académica, cuáles han sido sus títulos. Bueno, no creo que sea muy importante eso. Estudié agrónomos y después me salió este puesto. Me fui a Roma, es decir, para un joven de 23 años que había vivido bajo la dictadura de Franco y tal, pues irme a Roma fue como, no sé, respirar una oleada de libertad, ¿no? De que, por ejemplo, estudiando filosofía nos hablaban del esquema de las elecciones, donde está el Partido Comunista, el Partido Socialista y todo eso, pues fue algo maravilloso, ¿no? Y lo que sí tenía yo era mucha sed de conocimientos. Me acuerdo que en Roma pues me pasaba el tiempo en la biblioteca, ¿no? Aparte de trabajar y eso, en las catacumbas de San Sebastián. Ya entonces dominaba un par de idiomas, pero bueno, con el español, gracias a que tenemos un idioma universal, pues tenía bastante trabajo en español. Y terminé la filosofía, seguí con la teología, y los veranos los pasaba en Francia, con lo cual pude mejorar mucho mi francés. Y gracias a los idiomas sobre todo, pues encontré un trabajo muy interesante en una compañía de alquiler de chofer con conductor. Y después de un tiempo consiguieron un contrato muy interesante en el Palace, en el Hotel Palace de Madrid, y estuve 11 años haciendo de conductor guía, ¿no? Me preparé bien todas las visitas a Toledo, a Segovia, a Ávila, a todos los alrededores de Madrid, y perfeccioné también mi inglés y sobre todo me enganché a la historia, ¿no? A la historia de España y sobre todo los monumentos y demás. Y luego me pasé a otra empresa que trabajaba para el Hotel Ritz, y entre unas cosas y otras pues estuve 20 años haciendo un trabajo que realmente me gustaba. Pero es por eso que yo insisto mucho a los jóvenes de aquí que insistan con los idiomas, ¿no? Pero es que claro, a mí me dieron la vida. Sí. Los idiomas me dieron una oportunidad de trabajo y no querías tener nada más, ¿no? No sé, momentos dichosos de mi vida, por ejemplo, fue cuando terminé la teología en Roma, ¿no? Momentos más dichosos es, por ejemplo, cuando nació mi primera hija. No sé, me sentía como algo eterno, ¿no? Que parece ser que mi discurso iba a seguir adelante. Momento dichoso porque mi ex estudiaba para llegar a ser ministro luterana y la descartaron porque yo era católico.
Entonces dijimos que nos íbamos Sí. y nos fuimos a Israel. No sé, trabajar en Israel era impresionante. Es decir, trabajé 2 años cortando rosas, pero yo llevaba también una meta secreta, quería ver los lugares de Jesús y tal, quería aprender el hebreo. ¿Y aprendió el hebreo? Claro, Sí. no es tan difícil. Además, antes de eso había aprendido el alemán y eso sí, ya tenía una gimnasia mental muy buena, ¿no? Aunque se me ha olvidado mucho porque, claro, no tengo muchas posibilidades de hablar en hebreo, ¿no? Pero bueno, me basta con leer un poco la Biblia en hebreo y demás. Y no sé, y luego el trabajo para mí fue una fuente inagotable de alegría, ¿no? Sí. Y sobre todo de ganar mucho dinero. Que no solamente era el salario era una bagatela, pero las propinas, las horas extras, y luego no insistía mucho, pero si me pedían, por ejemplo, una tienda donde comprar damasquinado, donde comprar joyas y demás, me daban también un tanto por ciento. Y en 20 años pues financié las carreras de mis hijos, pude comprar mi apartamento en Madrid y además me quedó un colchón, porque siempre he tenido un espíritu muy ahorrativo, ¿no? Sí. Y entonces pues me encontré con 2 pensiones, cuando me jubilé me encontré con 2 pensiones, un colchón por lo que me pudiera pasar, y mi apartamento, y sobre todo ver a mis hijos pues prosperar en la vida y demás, pues era una gran satisfacción, ¿no? Sí, sí. Yéndonos a una pregunta que hice anterior y muy parecida y relacionada con estos momentos, ¿cuáles han sido, cuando usted va sobre la vida, tiene como algunas ideas que convertirse? Cuando una persona está joven es muy difícil tomar esas decisiones, ¿en qué podemos convertirnos? ¿Y cuáles han sido esas posibilidades que tuvo usted de hacer y que no logró? Mira, a mí eso de triunfar en la vida, uno ha visto tanto imbécil prosperar en la vida, que yo creo que eso de prosperar en la vida Sí, sí. no es ninguna virtud. Y tampoco me refiero a esas personas de éxito, pero me refiero a cuáles han sido esos caminos que usted pudo haber tomado, pero que ahora ya no. No, vamos a ver, yo no tenía nada en mente prefijado, ¿no? Sí. Lo que intentaba era responder a lo que la vida me ofertaba, ¿no? Entonces, tanto una cosa como otra, pues vivía al momento, y sin preocuparme mucho, ¿no? Porque eso, es que no he visto tanto trepa, tanto imbécil, tanto gente que machacaba es que no sé, que yo decía, yo no quiero ser triunfador en la vida, pero he triunfado en la vida. Sí, Es decir, sin buscarlo. Sin buscarlo, lo único que he intentado siempre es ser todo lo responsable que pudiera. Ha habido momentos pues que sí, que la vida me ha tratado mal, pero es que no me ha afectado nada, es decir, yo he seguido adelante, ¿no? Y cuando no se me ha querido en un sitio, pues he hecho un corte de mangas y aquí os quedáis. Y me iba, ¿no? Sí. No sé. Este año aquí he tenido mis más y mis menos con capacitaciones y dije, pues aquí os quedáis. Pero no tenía nada, no tenía un plan B. Sí, sí. Y Fui a visitar a mi amiga Isabel, estuvimos unos días hablando y demás, y un día pues desayunando con el director fundador de la Nueva Orden, le dije, padre, ¿usted cree que yo podría encajar aquí como novicio? Y al tío se le puso una sonrisa de oreja a oreja y dijo, pues claro que sí, ¿por qué no, tío? Vente con nosotros y tal. Y entonces ya empecé a pensarlo y he decidido eso, dar ese salto, y estos últimos años pensar más en mí que pensar en los demás, ¿no?
Sí. Pienso que mi vida ya está agotada en ese sentido Sí. y que ahora tengo que preparar más Y un dedicarse a eso. camino más interior, ¿no? Sí. Para todo eso. Yo creo que ha sido una vida bastante completa, que he pasado por todo. El mundo capitalista, con eso de prosperar y tal, me aburre. Yo, es decir, cuando voy a Madrid, ¿no? Me monto al autobús y la gente va hablando de lo bien que se lo pasaron el último fin de semana, que fueron a no sé dónde, que vinieron a no sé qué. Y a mí me encanta viajar. De hecho, mi deporte favorito, sobre todo cuando vivía en Alemania, era ir a una ciudad alemana, por ejemplo. En la estación vendían unos libritos sobre la historia y los monumentos, ¿no? Y salía de la estación dos líneas, una azul que iba hacia el centro y otra roja que volvía a la estación. Y de vez en cuando aparecía un número que te mandaba al libro y te explicaba en ese número lo que era el monumento. Y eso, bueno, pues eso era mi deporte favorito, ¿no? Ir a Münster, a Bremen, a todas las ciudades alemanas, ¿no? Y era lo que hacía, ¿no? Y me encantaba ver todo eso, pero por regla general, si tuviera que pasar, digo yo que llegará un momento que ya por la edad y cuando empiece ya los problemas de salud y eso, pues que tenga que volver, ¿no? Pero mientras pueda moverme y tenga vida y demás, quiero seguir con todo esto. Para esos jóvenes que vienen de nuevo ingreso y que están a una edad donde es difícil tomar decisiones, ¿qué les diría usted a ellos para que se sientan tranquilos y sientan que están tomando? Pues lo que he dicho esta mañana, que lean mucho, que por lo visto, por ejemplo, los científicos decían que uno nace con un patrimonio neuronal, ¿no? Y que esas neuronas se van acabando. Últimamente han descubierto que no, que esas neuronas con la reflexión, el estudio y eso se van multiplicando. Entonces, pues lo que decía esta mañana, leer mucho y tomar ideas y escribirlas y sobre todo los idiomas, ¿no? Y lo demás, la vida, pues todas las posibilidades, el abanico que te da la vida, pues escoger lo que más te guste. Y no sé, porque yo siempre he hecho lo que he querido en cada momento. He aprovechado bien las posibilidades que me ha dado la vida, pero eso sí, me he entregado al máximo, ¿no? Y al final siempre se recoge fruto, ¿no? Como este es un proyecto de la Iglesia Católica, pero que aquí la idea también es venir a apoyar la educación. Pero vámonos a la religión católica y a la religión en general. Para usted, ¿cómo se toma la religión y qué efecto tiene en nosotros? Bueno, a mí me encanta la Iglesia Católica, naturalmente que tiene sus fallos. Y a mí me han puesto muchas zancadillas la Iglesia Católica. La última es que me han rechazado para ser sacerdote, ¿no? Un obispo orondo y demás me dijo que tenía que estar 2 años de discernimiento vocacional. Digo, pero a mi edad, y después de todo me quiere estar 2 años. Sí, necesario y tal. Y me he ido a los franciscanos de la misericordia, porque cuando he dicho, yo podía ser novicio aquí, me dijo, claro que sí, nada, ni aspirantado ni postulantado, te doy el hábito directamente. Entonces a mí basta que la gente me acoja así para ir, pues simplemente, pues para irme con esa gente, ¿no? Sí. Y en fin, creo que el sitio es paradisíaco, ¿no? Rodeado de montañas y de eso, y a mí me inspira mucho, pero la religión católica, sobre todo la historia mística de la Iglesia Católica, es que es única. Leer a una Santa Teresa de Jesús, a todos los místicos del Rin, de Tauler, del Máster Eckhart, el mismo Kempis,
Todo es que a mí me entusiasma eso y toda la meditación, y eso no lo he visto en ninguna iglesia. Sí, sí, sí. Porque estuve casado con una, ya es pastora luterana, ¿no? Pero la religión era una cosa muy sosa, era ya ir el domingo media hora a recibir una charla de cosas etéreas, de que no esto, ¿no? Pero sumergirse en ese mundo de la mística y demás es fascinante totalmente, ¿no? Y es lo que quiero seguir profundizando, sobre todo en la mística franciscana, Sí. con un Francisco de Asís, un San Buenaventura, o por ejemplo los místicos franciscanos españoles como Nicolás Factor y toda esa gente. Es que de verdad el mismo Francisco este que escribió los abecedarios espirituales que tanto influjo tuvieron en Santa Teresa, pues es que quisiera profundizar todo eso, y es una cosa que miras más hacia tu interior, y yo creo que yo no podría ser otra cosa que no sea un católico, ¿no? Por toda la riqueza que tenemos, ¿no? Sí. Y estaba pensando Sí. que tenía dos posibilidades. Una era llenar mi coche de Madrid de libros, irme a la casa del pueblo y ya hacer vida eremítica ahí en mi pueblecito, ¿no? Sí. Pero por una vez en la vida he intentado seguir un poco a San Juan de la Cruz y me he dado cuenta que eso sería el paraíso para mí, ¿no? Entonces San Juan de la Cruz dice que el buscador de Dios siempre tiene que escoger entre lo más desabrido y lo más dificultoso, en lugar de escoger lo que más comodidad nos da y tal. Y ese ha sido un poco el motivo por el que he optado ahora por la vida religiosa. Tenemos la Biblia, Sí. tenemos la liturgia. Sí. ¿Para qué quieres las apariciones? Si puedes llegar a Dios perfectamente a través de la oración mental. Y eso solo lo encuentras en la Iglesia Católica. Sí. Lo que es la oración mental. La oración ha llegado a unos niveles impresionantes, ¿no? Sí. Es decir, agarrar un texto bíblico del Nuevo Testamento, ¿no? Y meterlo en su contexto y seguir los pasos que un Ignacio de Loyola te va dando. Si eso es como meterse un chute por la mañana, sales con unas energías totalmente renovadas. Me quiere decir que se aparece la Virgen y luego ¿qué dice? Analizas el mensaje de la Virgen y ¿qué te dice? Rezar. Bueno, pues es lo que estoy diciendo. Sí. Que no dice más que eso, que rezar. Y se insiste mucho en el rosario. Sí, el rosario, desde el punto de vista de la fenomenología religiosa, es un koan. Un koan es que uno va repitiendo las cosas para que vayan entrando casi sin sentirlo, ¿no? Sí. Tenemos las jaculatorias y el rosario, pues claro que tiene su función. Mucha gente se ha santificado con el rosario. Sí. Luego el rosario, Santo Domingo de Guzmán lo fundó porque estamos en el siglo XIII. No todo el mundo tenía acceso a la Biblia. Sí. Para empezar, la gente no podía leer, no sabía leer. Y luego la Iglesia también secuestró la Biblia. La tenían en su idioma. Sí, en un idioma que no se entendía. En otro idioma y eso, ¿no? Entonces, para esta gente lo ideal es lo que hacen los monjes en los monasterios. Sí. ¿Qué hace un monje? Reza, estudia y trabaja. De estos tres elementos se va encajando. Entonces, ¿cómo rezan? Rezan a través del oficio divino, pero la gente no tenía acceso al oficio divino. Entonces desarrolló el rosario, que tiene su misterio y son una fuente bíblica impresionante, y era un rosario, es decir, pues para la gente iletrada, para la gente pobre, porque tener un libro en aquella época, hasta que en 1453 se descubrió la imprenta, no tenía acceso a eso. Me está diciendo que el rosario vino antes que una Biblia impresa. Claro,
La primera Biblia impresa es en el 1453. El rosario es en 1218. Sí, sí. Y hay un movimiento dentro de la Iglesia Católica, que es el Zen cristiano que llaman, que coge todo lo del budismo, pero mete a Dios y el Evangelio y Jesucristo. Y hay movimientos impresionantes. Yo no he caído en esos grupos porque yo creo que la vida de un Francisco de Asís, al que ahora me voy a encontrar como seguidor suyo, pues es como un yogi. ¿Qué hace un yogi? Va de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, pues como hacía Francisco. Y eso, él tenía una enfermedad muy dolorosa que se llama la tuberculosis ósea. Y tuvo el coraje de abandonar la casa de su padre, y su padre era un hacendado, ¿no? Y claro, si se hubiera quedado a los cuidados de su madre y demás, no hubiera durado más de 3 meses. Pero como le dio por eso, por salir a los campos, por estar en los bosques, al aire libre, con el agua y demás y tal, pues pudo durar hasta los 45 años. Es decir, que incluso una vida religiosa bien asumida, y eso es también fuente de vida. Sí, sí, sí. Y vámonos a ese aspecto más espiritual, donde también escuchamos que nosotros desde dentro podemos transformarnos hacia afuera, que tal vez ese cuerpo puede... Es el principio de la mística, ¿no? Es decir, transformarse. Venimos con millones de años de evolución, y la misma evolución pues es un proceso que va desde la animalidad, de donde venimos, hasta ser hijos de Dios, y tenemos que ir profundizando en esa línea. Sí, sí, sí. Los milagros de Jesús, vamos a ver si partimos de la idea que es el Hijo de Dios, que es el Dios encarnado que va paseando por la tierra, pues naturalmente que podría alterar todas estas condiciones naturales y demás. Sí, por supuesto. Vamos hacia Cristo. ¿Hay registro o hay algo que confirme esos milagros que pasan de verdad? Bueno, sí, mira, yo cuando en mis tiempos de Lourdes, yo llevaba a un enfermo que no podía andar y eso, y de pronto se puso en pie y salió corriendo. ¿Usted lo vio? Sí, pero claro, es que ten en cuenta que un tío a lo mejor sufre una serie de enfermedades psíquicas que luego se somatizan. ¿Qué significa somatizar? Pues que, es decir, un dolor de estómago continuo te puede llevar a una tara mental. Un trauma, sí. Y al revés, un trauma de esos puede llegar a que te duele el estómago, te duele algo. Bueno, entonces este señor está en su casa tranquilamente y un día se va a Lourdes, lo lleva a Lourdes. Y en Lourdes todo el mundo a reír, qué bien, que no sé qué, no sé cuántas. Entonces el trauma psíquico o la presión que está sufriendo se corrige. Y entonces el señor, pues después de unas horas ahí, viendo este mundo tan bueno y tal, pues se cura del otro. Y sale corriendo. ¿Milagro eso? Bueno, lo que la gente diga. Si la gente ve milagro, pero yo es que no lo veo. Que hay lugares de la tierra, por ejemplo, que tienen una repercusión muy especial. Sí, los templarios hablaban de los centros de poder. Es decir, parece que hay unas fuerzas que vienen del interior de la tierra, que se llaman fuerzas de convención, eso nos enseñaron en geología, y que esas fuerzas, según los materiales que haya en el subsuelo, se propagan con una velocidad mayor o pequeña. Por ejemplo, si encuentra materiales duros, como son rocas magmáticas, pedernal y demás, se ralentiza, pero si encuentra sedimentos que son más ligeros, entonces hay puntos en el planeta donde esas fuerzas repercuten en el exterior con más fuerza que en otros. Estos puntos, que se llaman centros de poder, sabemos que en los grandes centros de poder ha habido grandes experiencias místicas.
Y yo creo que sí que... Pero eso se explica con la física o con la química. Claro, Y con la geología. Por ejemplo, mira, Cluny citó donde se dan los grandes movimientos de reforma benedictina, son centros de poder. El mismo escenario donde Jesús interviene en el mar de Kinneret, es decir, en el mar de Galilea, está a 200 metros por debajo del nivel del mar. Entonces ahí esas fuerzas repercuten con una intensidad muy fuerte. Entonces es ahí donde ha salido nuestra experiencia cristiana. El mismo Asís, en Perugia, ¿no? Es otro centro de poder. En España tenemos todo el Camino de Santiago, que yo lo he hecho 3 veces, y es que sientes, es que, no sé, con una tensión espiritual tú sientes, dices, joder, qué bien se está aquí, tal cual. Y ya estás diciendo, joder, esto es un centro de poder. La concentración, que es tan difícil, alcanzar una buena concentración en la meditación, va como más fluida, como más... repercute más en el subconsciente. Entonces, yo lo veo así. aquí hay muchos grupos, algunas personas que, por ejemplo, podemos ir al parque central y están vendiendo piedras, cuarzos y otros géneros, pero que dicen que usted cargando una piedra de esos podría tener mejores vibras y atraer algunas cosas. Cuénteme cómo lo ve usted y cuál es la explicación. No lo veo. Pero, Es que no lo veo. ¿Pero de dónde parte eso? Eso de las piedras, sí, están por todas partes, pero a mí me parece que son charlatanes, que se ganan la vida eso, vendiendo amuletos y cosas de esos. Eso ha existido de siempre. No sé, en España en la guerra civil muchas veces se usaba una estampita como un tentebalas. Es decir, los soldados nacionales, claro, pues llevaban estos colgantes, estas medallitas de la Virgen y demás, que decían que te protegía de las balas del enemigo y demás. Bueno, eso te puede dar, no sé, te puede dar más heroicidad, pensando de que no te va a pasar nada y demás, y puedes hacer montones de cosas que de otra forma no tendrías esa heroicidad, ¿no? Pero eso de que los que venden piedras y eso, pues mira, no, a mí no me pasa por eso. Bien, ya vámonos volviendo al cristianismo y la forma en la que ha llegado hasta estos países, llegar a todo el mundo. ¿Usted lo ha visto que ha sido el camino más correcto o cómo ha visto ese camino hasta que llegó a casi todo el mundo? Bueno, sobre la expansión del cristianismo yo creo que ha sido glorioso. Y esto es también una injusticia que se hace, sobre todo la evangelización de España. ¿Por qué injusticia? Son pocos los que le han llamado injusticia. Mira, hay una cosa que es la leyenda negra. Y no olvides una cosa. En Estados Unidos, la población originaria, eso que vemos en las películas, los navajos, el Jerónimo, toda esa gente no llega ni al 1%. En México, la población originaria llega al 85%. España tuvo una cosa muy interesante, que fue la gente de las órdenes religiosas, que detrás de las plumas de los mayas y demás vieron hombres que había que salvar de una forma u otra, que había que acabar con los sacrificios humanos. O cuando se jugaba, por ejemplo, el juego de la pelota, que los ganadores se les sacrificaba a los dioses, o a las vírgenes de 15 años que se les abría en canal y les sacaba el corazón. Y acabamos con todo eso. No olvides que en 1664 se funda la primera universidad americana. En esa fecha, que fue Princeton, en esa fecha nosotros ya habíamos fundado 16 universidades, más que en la península. Y 3 originarios llegaron a ser cardenales de la Santa Iglesia Romana. Y los experimentos de los jesuitas en Bolivia y en Paraguay
intentar de traer el reino de Dios en la tierra, donde la gente trabajaba 8 horas, que eso en estos tiempos nos parece la cosa más normal, pero en aquellos tiempos era una innovación total y de esas cosas no se habla. Los primeros hospitales. Aquí dicen, no, se llevaron el oro y se llevaron nuestras mujeres y demás, pero ¿qué oro? Si aquí no había, si el oro estaba en Bolivia, en Potosí y demás, y España solo se llevaba el 5%, el impuesto real, ¿no? Sí. El 5%, todo lo demás se empleaba aquí, las carreteras, los puentes, los hospitales, las catedrales, ¿de dónde salía todo eso? Hoy día un empleado normal de esos paga el 20% de impuestos y recibe bien poco, porque aquí la sanidad no es como en España, que es gratis y universal. Sí, sí. La enseñanza es obligatoria en España. Y como un policía te ve a un niño en la calle en horas lectivas, lo cogen, lo llevan a su casa y a los padres les puede caer una multa. Y bueno, en España pagamos muchos impuestos, pero estás cotizando para la vejez. Aquí no hay nada de eso. Es decir, y luego todo eso que hacía, de por ejemplo a los misquitos y esa gente, echarlos para quedarse con sus tierras y establecer sus ranchos y demás, eso se vino después de la emancipación y le hicieron los criollos. Sí. Que fue más que nada una lucha de hondureños contra hondureños, pero España nunca hizo esas cosas. Hombre, que hubo algún encomendero, no eran ángeles tampoco, pero yo muchas veces se lo digo a las chicas, y le digo, tú con esa cara no habría llegado. Tú, bueno, eso podías pasar. Sí. Tú, bueno, tú ya estás. Y luego te viene la Nicole, la garífona esa, y digo, y tú ya, olvídalo, esto ya, ¿no? Es decir, claro, se agarran a la leyenda negra de España, pero yo creo que España hizo algo grandioso aquí. Y yo estoy en la línea esa de nuestros misioneros y tal. Sí, y hoy sí es muy fácil, te vas de vacaciones, te montas en un avión, te metes un par de películas, te dan de comer y demás, es fantástico, pero en aquellos tiempos la travesía duraba 25 días. El pobre fraile dominico o franciscano que se venía aquí ya no volvía a España, no volvía a ver a su familia, sí. No, es decir, ya era sepultarse en vida aquí. Y sí. Esas cosas no se reconocen. Sí. Sobre todo ahora con estos. Me dijo el otro día el padre que en 2 kilómetros a la redonda hay 19 sectas. Aquí cualquiera coge, el piso de abajo hace un templo y ahí empieza. Y yo que pasé unas cuantas veces, entraba a ver qué se dice aquí. A ver, rascaron los bolsillos, que necesito un nuevo coche para traeros la palabra de Dios. Y había 2 borrachos ahí detrás, y decían, oye, que Jesús iba en borrico, y cosas así, ¿no? ¿Y qué dicen? Pero bueno, ¿qué teología dicen aquí? Es que el otro día paseando vi un pobre hombre en la calle y que nadie le miraba, pues es la condición humana, ¿qué le podemos hacer? Es decir, de verdad que no lo entiendo, ¿no? Pero bueno, según el otro día que estaba leyendo El Heraldo, decía que se está volviendo a dar una recatolización también de todo esto. ¿Tú has leído el Popol Vuh? Sí. Que se habla de la creación del mundo a través de la palabra, la Biblia. La historia de José está en el Popol Vuh. El jardín del Edén también está. ¿Por qué? ¿Por qué se parece tanto? ¿O qué ¿Te lo explico yo? Sí. Se sabe que en una determinada época hubo una gran actividad telúrica delante de Mesopotamia, donde confluyen los 2 ríos. Mesopotamia quiere decir entre 2 ríos, el Tigris y el Éufrates. Y entonces ahí hubo una gran actividad telúrica, terremotos dentro del mar y tal. Al tener una masa de agua encima, pues la descarga de energía que trae un terremoto hizo poner en movimiento una gran cantidad de agua. Entonces el agua, eso se llaman maremotos, ahora ya lo llaman tsunami.
en honor de lo último que pasó por ahí en Tailandia y demás, ¿no? Entonces el agua entraba 20 y tantos kilómetros en la tierra. Como la gente ya estaba sobre aviso, pues los campesinos tenían una balsa y cuando se oía un estruendo, porque toda descarga telúrica iba acompañado de un estruendo, cogía a su familia, a las cabras y tal y cual, y se montaba en la balsa. Entonces entraba el agua ya, con el rozamiento, entraba ya plácidamente, lo elevaba, y luego a esperar la evaporización y que se asentara y tal. Te estoy hablando del Arca de Noé, que es la epopeya de Gilgamesh, de un príncipe mesopotámico muy justo, muy honrado y demás, que pasó pues como un hombre justo y demás. Entonces, ¿qué pasó? Al evaporarse el agua, quedan las sales, y esas sales hacen improductiva la tierra. Entonces se va a dar dos tipos de migración. Lo dice la Biblia, había una gran carestía, y es lo que lleva a Abraham a salir de Ur de Caldea hacia el oeste. Pero hay otra emigración que va hacia el este y se va a asentar en la Polinesia. Abraham se trae sus tradiciones. Las tradiciones de Abraham sobre la creación del mundo, Adán y Eva y tal, son relatos suméricos, que los tenemos porque los ingleses excavaron toda aquella zona y sacaron las tablillas con todos los relatos, como la epopeya de Gilgamesh, que lo puedes ver en el British Museum. Y es que está copiado todo ya. Entonces, este otro grupo vino a... El otro grupo fue a la Polinesia, y entre el año 2000 y ¿La Polinesia actualmente dónde queda? Pues queda, pues mira, por el sur, hacia el este, entre, bueno, pues son un conjunto de islas que hay allí, ¿no? Sí. Y parece ser que es ahí donde se asentaron todos los que venían de estas zonas. Sí. Entonces, en un punto, ahí se discute, se llegó al acuerdo de entre el año 2000 y 10.000, pues descubre América del Sur. Y entonces esto un aventurero español de la cuadra Salcedo, que con la ayuda de originarios de Bolivia hizo unas embarcaciones con papiro. Entonces esta gente pues echó a andar. Claro, este fue con todos los mecanismos, con el GPS, con todo, es decir, sabía dónde iba. Pero estos polinesios lo único que hicieron fue echar a andar a través del mar, y ¡pum!, se encontraron con América del Sur. Si te das un paseo por Copán, sí, los templos son figuras babilónicos, un sistema de escaleras, y al final hay una residencia, una casa y tal, que es la casa del dios. Y esas tradiciones se las han traído aquí. Y las ideas religiosas que ves en el Popol Vuh, que esto cuando llegan los primeros frailes españoles dicen, anda, mira que Dios es tan grande, fíjate a esta pobre gente, les ha dado los paralelos con la Biblia y tal, que lo has visto y tal, ¿no? Pero es eso lo que ha pasado. Hay un estudio que todavía no está hecho. Bueno, ya hubo un japonés que lo hizo, que ver los paralelismos lingüísticos entre los polinesios y el quechua, el mara, el maya, todos esos idiomas, ¿no? Sí. El guaraní, pero ese estudio todavía no está hecho. Sí. Pero hubo un científico japonés que logró con un dialecto de una de las islas del Japón, vio los paralelismos, la filología comparada que llamamos, entre lo que ellos hablaban allí en Japón y lo que hablan los guaraníes y los mayas y demás. Y los de América del Norte, eso fue por otra, en tribus siberianas, que por el estrecho de Bering colonizaron la parte de Canadá y Estados Unidos, hasta México, ¿no?
Es decir, esa es una cosa, ¿no? A mí me asombra cuando yo explico estas cosas en las capacitaciones que los chavales no tienen ni idea del Popol Vuh y de esas cosas, pero bueno, es que, oye, chicos, tenéis que saber de dónde venimos y a dónde vamos y esas cosas. Que la creación del hombre, que en el Popol Vuh también se dijo que había sido de madera, de maíz, claro, y de todo eso. Son los cuentos suméricos que se lo han traído. Y Abraham se la ha llevado también a otra parte. Y luego en tiempos de Salomón, que es cuando ya Israel se vuelve rica, ¿no? Sí. Conquistaba tierras y traían tributos y demás. Y entonces ahora se construye el templo y entonces ahora ya tiene una clase intelectual, como son los sacerdotes y esos. Y entonces, cogiendo varias fuentes, porque era todo oral, van a redactar el libro del Génesis. Y se va a poner todas estas ideas suméricas y demás en relación con la historia de salvación. Y claro, pero eso, bueno, te das una vuelta por Copán Ruinas y lo ves que estás en Babilonia, figuras babilónicos y todo eso. Sí. Todo.